Berlín, hacia abril y mayo de 1945, se había convertido en el escenario final de la guerra en Europa. Las fuerzas del Tercer Reich, cada vez más mermadas, se enfrentaban al avance decidido del Ejército Rojo, que venía desde el este liberando territorios ocupados por las fuerzas alemanas, y al mismo tiempo, acercándose inexorablemente a la capital del Reich. En el contexto más amplio de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética había sufrido enormes pérdidas humanas y materiales tras casi 4 años de guerra devastadora en su territorio. El avance hacia Berlín, por ende, no solo obedecía a la búsqueda estratégica de poner fin a la maquinaria bélica de Hitler, sino que estaba cargado de un deseo de revancha y de una necesidad de reivindicación frente a las atrocidades cometidas por las tropas alemanas en suelo soviético. Con millones de muertos a sus espaldas, con ciudades como Stalingrado y Leningrado reducidas a ruinas, y con un país entero sumido en la devastación, la llegada del Ejército Rojo a Alemania representaba una culminación simbólica de todo el sufrimiento padecido y una oportunidad de cerrar ese capítulo sangriento de la historia. Cuando los primeros soldados soviéticos se internaron en territorio alemán, ya se habían conocido los horrores cometidos contra la población civil rusa, ucraniana, bielorrusa y de otras repúblicas soviéticas. El mando soviético fomentó, en mayor o menor medida, la idea de que este avance representaba también la venganza contra los nazis, y aunque el alto mando de Moscú trató de imponer directrices de respeto hacia la población civil, la realidad sobre el terreno fue mucho más compleja. Con la caída de Berlín como objetivo final, cada división del Ejército Rojo que avanzaba veía ante sí la destrucción causada por los bombardeos y la férrea defensa alemana. En esa atmósfera, muchos soldados, resentidos y cargados de rabia, descargaron su furia en la población civil berlinesa cuando finalmente la ciudad cayó. La rendición de Berlín se produjo tras los últimos combates en la misma urbe, mientras Adolf Hitler se suicidaba en su búnker el 30 de abril de 1945, dejando a sus generales y a las fuerzas alemanas sin dirección clara. Aunque el mando nazi siguió emitiendo órdenes de resistencia total, en la práctica la ciudad se desmoronaba, sin suministros ni refuerzos suficientes para contener el avance de tropas soviéticas muy superiores en número y en moral de victoria. Las calles de Berlín se convirtieron en un campo de batalla urbano que dejó edificios semiderruidos, fábricas en ruinas y miles de civiles atrapados entre dos fuegos. Finalmente, el 2 de mayo, las fuerzas defensoras de Berlín se rindieron de forma definitiva, aunque la capitulación oficial del Tercer Reich llegaría unos días más tarde, el 8 de mayo, con la firma de la rendición incondicional. Pero si la capitulación ponía fin a la guerra en Europa, no significaba el cese inmediato de la violencia para quienes se quedaron atrapados en la ciudad. En las semanas y meses siguientes, la presencia soviética en Berlín fue absoluta. Durante un breve periodo, antes de que los aliados occidentales llegaran a sus zonas de ocupación asignadas por los acuerdos previos, casi toda la ciudad quedó bajo control soviético. Esa fue la etapa en la que se documentaron múltiples casos de saqueo, violencia, de manera muy destacada, agresiones sexuales masivas contra las mujeres berlinesas. Si bien no hay cifras exactas, entre otras razones por la vergüenza social de las víctimas y la dificultad para registrar todos los casos, los historiadores han estimado que decenas de miles, e incluso cientos de miles, de mujeres en Berlín sufrieron violaciones colectivas, humillaciones y abusos. El trauma que eso dejó marcado en la ciudad iba a persistir por décadas y se convertiría en un tabú durante mucho tiempo, tanto en la parte occidental como en la parte oriental de la ciudad, bajo el dominio de la RDA. Para entender mejor el contexto de estos acontecimientos, es imprescindible recordar la brutalidad con la que la guerra se había librado en el frente oriental desde 1941. La Operación Barbarroja, lanzada por Hitler contra la Unión Soviética, se caracterizó por su ferocidad, planes de aniquilación masiva contra poblaciones enteras, fusilamientos de civiles, campos de exterminio y toda una serie de directivas criminales emanadas desde la cúspide del régimen nazi. Las tropas alemanas, acompañadas de las SS y otras fuerzas paramilitares, cometieron toda clase de atrocidades en ciudades y aldeas soviéticas, dejando un inmenso saldo de sufrimiento entre la población local. Cuando el Ejército Rojo contraatacó y empezó a recuperar el territorio perdido, muchos soldados soviéticos llevaban consigo las historias de sus familiares muertos, de sus ciudades saqueadas y de una patria prácticamente arrasada.
Ello no justifica, desde luego, los crímenes que vendrían después en Berlín y otras partes de Alemania, pero sí explica parte de la mentalidad de odio y de venganza que se extendió en las filas soviéticas. La propaganda soviética, por su parte, también jugó un rol en alimentar la animosidad hacia el invasor nazi. Películas, carteles y proclamas oficiales recordaban constantemente a los soldados el deber de castigar a los criminales fascistas. Aunque los mandos superiores, incluidos algunos comisarios políticos, insistían en que la población civil alemana no siempre era responsable de los crímenes del nazismo, las órdenes no fueron respetadas por muchos soldados rencorosos. El mariscal Georgi Zhukov, que lideraba gran parte de las operaciones soviéticas en la toma de Berlín, emitió varias directivas para mantener la disciplina, pero la capacidad de control sobre millones de soldados era limitada, especialmente en un entorno de destrucción generalizada y con un enemigo a punto de capitular. Además del factor de la venganza, influyó también la caótica situación en la ciudad, una urbe casi sin gobierno, con los servicios públicos interrumpidos, con la policía y el ejército alemanes desmantelados y sin autoridad real. Bajo esas condiciones, gran parte de la tropa soviética no veía obstáculos para entrar en apartamentos, saquear objetos de valor o abusar de los civiles. Muchas mujeres, con el fin de protegerse, buscaban refugios improvisados, se escondían en sótanos o intentaban incluso entablar relaciones de conveniencia con oficiales soviéticos para obtener protección. Mientras tanto, otras organizaciones intentaban paliar la crisis alimentaria y sanitaria, pero era imposible cubrir todas las necesidades ni proteger a todos los vulnerables. Las escenas de las calles berlinesas en mayo de 1945 eran sobrecogedoras: montañas de escombros, vehículos destruidos, cadáveres todavía sin enterrar, el olor penetrante de la muerte y la destrucción. A todo esto se sumaba la incertidumbre por el futuro. Para la mayoría de la población civil, la guerra había terminado en lo formal, pero en la práctica la inseguridad y el miedo persistían. Muchos sabían que los aliados occidentales llegarían tarde o temprano, pero ignoraban en qué condiciones se produciría ese encuentro y cuál sería la suerte de la ciudad. El Ejército Rojo, mientras tanto, establecía comisarías y autoridades provisionales para gestionar lo inmediato, la limpieza de escombros, el reinicio de algún tipo de transporte, la búsqueda de criminales nazis y la provisión de alimento básico para los civiles. Pero en medio de esos esfuerzos, se continuaban dando episodios de violencia, sobre todo en las noches, cuando las patrullas soviéticas se relajaban y algunos grupos de soldados se dedicaban a merodear. Los testimonios de víctimas, recogidos con posterioridad, hablan de asaltos recurrentes en edificios donde vivían mujeres solas, viudas de guerra, adolescentes e incluso niñas. No hubo distinción real de edad ni de clase social. Tanto mujeres de extracción obrera como las de mayor posición sufrieron agresiones. Al miedo físico se sumaba la vergüenza y el estigma que implicaba denunciar una violación en una sociedad conservadora, acostumbrada a culpar a la víctima. Por ello, gran parte de los abusos quedaron silenciados, y las cifras que se manejan son en su mayoría estimaciones basadas en los escasos registros de hospitales y en las memorias publicadas por algunas supervivientes. Una de las fuentes más conocidas sobre el tema es el diario publicado bajo el seudónimo de Martha Hillers, titulado Una mujer en Berlín. En ese testimonio, la autora relata el día a día de la ocupación soviética y las estrategias de supervivencia que adoptó, junto con otras mujeres, para mitigar el riesgo constante de violaciones. Aunque la autoría exacta permaneció en el anonimato durante años, el texto es un relato desgarrador, lleno de pequeños detalles de la vida cotidiana en una ciudad en ruinas y bajo el control de un ejército vencedor que no siempre respetaba a la población local. Durante décadas, el tema de las violaciones masivas cometidas por el Ejército Rojo en Berlín y en otras partes de Alemania ocupada se trató como un tabú. En la RDA, la historiografía oficial no permitía hablar de crímenes soviéticos, puesto que la Unión Soviética era el amigo y libertador. En la parte occidental, en cambio, muchas mujeres guardaron silencio por miedo al estigma social. No fue hasta años después que se empezaron a hacer investigaciones más rigurosas al respecto. Sin embargo, sería injusto atribuir toda la violencia por rendición a la Unión Soviética sin tener en cuenta el comportamiento de algunos otros ejércitos invasores a lo largo de la guerra.
En ese sentido, lo que ocurrió en Berlín, aunque masivo y cruel, se enmarca en un contexto más amplio donde existían precedentes de vejaciones y abusos cometidos por fuerzas de ocupación en distintos lugares. No obstante, la magnitud y la sistematicidad de las violaciones en Berlín y en otras ciudades alemanas ocupadas por los soviéticos dejó una huella particularmente profunda. Se calcula que cerca de 2 millones de mujeres alemanas fueron víctimas de agresiones sexuales de diversa índole en el periodo 1944 a 1945 en todo el territorio ocupado por el Ejército Rojo. En la propia Berlín, se habla de un mínimo de 100.000 casos, y algunas fuentes elevan esa cifra hasta niveles mucho más altos. La palabra Vergeltung, venganza, se repetía en los relatos de muchos soldados soviéticos que, directa o indirectamente, participaban o presenciaban los ataques. A nivel político, la ocupación soviética de Berlín tuvo consecuencias de largo alcance, pues la ciudad se convirtió en un peón estratégico durante la configuración del mapa de posguerra. Ya en la Conferencia de Yalta, febrero de 1945, los aliados habían acordado la división de Alemania en zonas de ocupación, y Berlín, aunque se encontraba en el sector asignado a los soviéticos, sería compartida por las 4 potencias, URSS, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Sin embargo, en los primeros meses después de la rendición, la presencia real de tropas occidentales en la ciudad fue mínima, lo que dio a la Unión Soviética un control casi total de la situación. Poco a poco, los oficiales soviéticos establecieron administraciones provisionales, comenzaron a perseguir a antiguos jerarcas nazis, y al mismo tiempo impulsaron la reorganización política del territorio según el modelo socialista que ya se delineaba en Moscú. La relación con la población local resultaba ambigua. Por un lado, los soviéticos se presentaban como libertadores del yugo nazi, por otro, la represión y la violencia ejercida contra civiles inocentes alimentaba sentimientos de rencor y de terror. Hubo casos de civiles que colaboraron con los nuevos amos de la ciudad, por interés o por ideología. También existieron grupos de resistencia pasiva, pero la mayoría de los berlineses simplemente intentaban sobrevivir y rehacer sus vidas en medio de la catástrofe. La producción industrial estaba prácticamente detenida, las redes de suministro destruidas y la moneda alemana se había devaluado enormemente. El mercado negro proliferó, y muchos soldados soviéticos intercambiaban bienes robados por alcohol, cigarrillos o favores. En ese ambiente, las instituciones eclesiásticas y algunas organizaciones humanitarias trataron de mediar en la situación de las mujeres que habían sido víctimas de la violencia sexual, pero no había muchos recursos disponibles. La asistencia psicológica era prácticamente inexistente, y el mero hecho de admitir haber sido violada conllevaba un peso social tremendo. Algunas mujeres quedaron embarazadas y afrontaron el embarazo en soledad, con un estigma aún mayor. Otras sufrieron lesiones físicas severas o contrajeron enfermedades de transmisión sexual en una época en la que los antibióticos eran de difícil acceso. Muchas de esas historias quedaron sumergidas en el silencio o en testimonios privados, por temor a la reprobación pública o a la falta de comprensión por parte de la sociedad. En paralelo a esta realidad, se gestaban las primeras tensiones entre la Unión Soviética y los aliados occidentales, que desembocarían en la Guerra Fría. Berlín sería un foco permanente de conflicto geopolítico en las siguientes décadas. Al terminar la guerra, los estadounidenses y británicos se establecieron en sus sectores asignados de la ciudad y empezaron a observar con recelo las acciones de los soviéticos. Sin embargo, el amplio poder que la URSS había adquirido sobre la Europa del Este y la parte oriental de Alemania no podía revertirse fácilmente sin arriesgar una confrontación directa. El telón de acero, como más tarde lo llamaría Winston Churchill, ya se vislumbraba en el horizonte, y Berlín iba a ser el principal símbolo de esa división. Mientras tanto, en el día a día de la posguerra inmediata, la población civil se dedicaba a remover escombros, recuperar lo poco que quedaba en pie y cocinar con los restos de comida que pudieran hallarse. Las cartillas de racionamiento se convirtieron en la norma, y el hambre castigaba por igual a los vencidos y a los soldados vencedores que se encontraban mal abastecidos. La tensión racial o nacionalista añadía otro componente. Muchos berlineses veían a los rusos como bárbaros y recordaban los mensajes de propaganda nazi que los describían de esa forma,
mientras que buena parte de los soviéticos observaban a los alemanes como partícipes o cómplices del régimen que había matado a millones de sus compatriotas. Esta dinámica explica por qué, a pesar de la rendición formal, las violencias individuales y colectivas siguieron produciéndose a pequeña y gran escala. El saqueo, la búsqueda de comida, ropa y objetos de valor se convirtió en una especie de botín de guerra permisible para numerosos soldados soviéticos que, en muchos casos, se habían pasado años combatiendo sin un momento de descanso y que ahora se encontraban en un territorio enemigo. Algunos relatos recogen la presencia de oficiales soviéticos que castigaban los abusos más salvajes, intentando mantener un orden mínimo, pero la capacidad de esos mandos para controlar a cada soldado en una ciudad con millones de habitantes era muy reducida. La comunicación oficial soviética reflejaba dos caras. Por un lado, se hacían reportes de los esfuerzos de reconstrucción y de colaboración entre las autoridades militares y la población local. Por otro lado, en privado, se reconocía la inmensa dificultad de manejar el resentimiento acumulado de los soldados y la imposibilidad de suprimir de inmediato los actos de represalia y saqueo. Las autoridades soviéticas, no obstante, nunca reconocieron públicamente la magnitud de las violaciones cometidas. El discurso se centró en la derrota del fascismo y en el heroísmo del Ejército Rojo, poniendo énfasis en la gran hazaña militar y minimizando o negando los crímenes que pudieran empañar esa narrativa oficial. Con el correr de los meses, la vida en Berlín se fue reorganizando. Llegaron poco a poco las otras potencias ocupantes, se establecieron gobiernos municipales, comenzaron los juicios de desnazificación y se creó una prensa controlada para intentar reeducar a la población alemana en la democracia o en el socialismo, dependiendo del sector. Las autoridades soviéticas permitieron la fundación del Partido Socialista Unificado de Alemania, SED, que se convertiría en la fuerza hegemónica en la futura República Democrática Alemana, RDA. En el sector occidental, en cambio, se impulsaron partidos más afines al modelo liberal capitalista. Sin embargo, en el terreno más íntimo de las relaciones humanas, el trauma de la violencia sexual persistió, casi siempre guardado en el silencio. Quienes vivieron esos acontecimientos tuvieron que lidiar con el doble estigma de ser alemanas derrotadas y, a la vez, víctimas de un ejército que, en el discurso público de la RDA, era considerado un libertador. En la Alemania occidental, la situación no era mucho mejor en cuanto a reconocimiento. La sociedad de posguerra, profundamente machista y conservadora, solía culpar a las mujeres por haber sido deshonradas. Muchos hombres que regresaban del frente no querían escuchar ese tipo de historias, y la palabra violación seguía cargando un enorme tabú. La magnitud del problema tuvo también implicaciones en la salud pública. Diversas clínicas y hospitales en Berlín reportaron un aumento significativo de abortos, tanto espontáneos como inducidos, y de enfermedades de transmisión sexual. Se produjeron muchos nacimientos de niños de padres soviéticos, que en ocasiones eran bien recibidos dentro de la familia, pero en muchos otros casos se veían rodeados por una atmósfera de rechazo o vergüenza. El tejido social de la ciudad estaba roto, y la reconstrucción no se limitaba solo a edificios y calles, sino también a las relaciones familiares, los lazos vecinales y la confianza en las instituciones. En la literatura alemana de la posguerra, apenas hubo menciones veladas a este capítulo oscuro. Algunos escritores, por temor a la censura o por autocensura, optaron por alusiones indirectas. Asimismo, la cultura popular internacional tendía a representar la victoria aliada como un triunfo unívoco del bien sobre el mal, sin centrarse en la complejidad de la situación vivida en el frente oriental. Durante años, lo ocurrido con las mujeres berlinesas quedó diluido en la narrativa más amplia de la derrota del nazismo. Solo con el paso del tiempo, y especialmente después de la caída del muro de Berlín en 1989, empezaron a surgir más investigaciones, testimonios y debates abiertos sobre lo que significó la ocupación soviética en la capital alemana, muy en particular, sobre la violencia sexual masiva cometida en esos meses. La misma suerte corrieron los casos de asesinatos y torturas no relacionados con la violencia sexual. Hubo historias de civiles que eran ejecutados al menor indicio de ser simpatizantes nazis o simplemente por poseer objetos que los soldados querían confiscar.
También hubo muchos casos en los que la población civil se beneficiaba de pequeños actos de compasión por parte de algunos soldados soviéticos que compartían raciones de comida o que ayudaban a ancianos y niños heridos. El panorama, por tanto, no fue homogéneo, hubo crímenes atroces y también gestos de humanidad en medio de la barbarie. A medida que avanzaron las semanas tras la rendición de Berlín, la presencia de las otras potencias aliadas se fue haciendo efectiva en la ciudad. El paisaje político y militar se reorganizó en 4 sectores, el soviético al este, el estadounidense, el británico y el francés al oeste. En teoría, había una administración conjunta en la ciudad, la comandatura aliada, pero pronto se haría evidente que las directrices de Moscú y las de Washington/Londres/París diferían en muchos aspectos. Para la gente de a pie, lo urgente seguía siendo sobrevivir a la escasez de alimentos, a los saqueos y a la incertidumbre del futuro inmediato. Dentro del sector soviético, se implementaron reformas socioeconómicas inspiradas en el modelo comunista, expropiaciones de grandes propiedades, control estatal de la industria y formación de partidos de izquierda unificados. La represión contra los nazis o presuntos nazis también fue dura, y muchos antiguos funcionarios del régimen de Hitler fueron enviados a campos especiales. Mientras tanto, la publicidad ideológica del Partido Comunista Alemán, y más tarde del Partido Socialista Unificado, presentaba a la Unión Soviética como una potencia liberadora, interesada en reconstruir Alemania sobre bases antifascistas. Estas consignas, sin embargo, contrastaban con los recuerdos frescos de aquellos berlineses, sobre todo mujeres, que habían sufrido vejaciones en sus propias casas a manos de soldados soviéticos. Aún así, poco a poco la situación se estabilizó. Hacia mediados de 1945, el mando soviético comenzó a replegar algunas tropas de combate y a reemplazarlas por fuerzas de ocupación más estables y organizadas, intentando imponer un mayor orden. Esto redujo en parte el nivel de violencia aleatoria. Siguieron dándose casos de abusos, pero no con la brutalidad descontrolada de las primeras semanas. Además, en la medida en que se consolidaba la autoridad soviética en su zona, la policía local se reorganizaba bajo supervisión de oficiales políticos, contribuyendo a reducir un poco la inseguridad. Por otra parte, la llegada de las fuerzas estadounidenses, británicas y francesas en sus respectivos sectores también trajo un cambio en la dinámica interna de la ciudad. Los berlineses podían intentar cruzar de un sector a otro en busca de suministros o seguridad, aunque aquello no siempre era posible o seguro. En muchas memorias de la época se describe la sensación de que cada día era una lucha, no solo por la comida, sino por la simple supervivencia. El panorama urbano estaba marcado por las ruinas. Edificios emblemáticos como el Reichstag estaban carbonizados y con la cúpula destruida, calles llenas de cráteres por los bombardeos, puentes colapsados y redes de metro y tranvía inoperantes. Los habitantes solían recoger leña de entre las ruinas para poder cocinar o calentar sus escasas viviendas. También se formaban colas interminables frente a los escasos puntos de distribución de alimentos administrados por los soviéticos o por entidades de socorro. A menudo, el trueque se convertía en la única forma de comercio viable. Ese paisaje físico y moral desolado fue el caldo de cultivo para actos desesperados, como el intercambio de favores sexuales por comida o seguridad. Aunque esto ocurrió también en otros conflictos y no fue exclusivo de Berlín, sí alcanzó una proporción llamativa en la ciudad debido a la hambruna y al temor a las agresiones. Documentos posteriores dan cuenta de cómo algunas mujeres optaban por apadrinarse con oficiales soviéticos de rango medio, que podían ofrecerles protección frente a la soldadesca rastrera a cambio de relaciones. Dichas mujeres recibían entonces algo de comida, a veces medicinas, y una suerte de salvoconducto informal que las protegía de violaciones colectivas. En ese clima, la red de hospitales y clínicas hacía lo que podía con recursos muy limitados. Las autoridades médicas registraban un aumento de casos de trauma psíquico, aunque en aquel entonces el trastorno de estrés postraumático no se definía como tal. Mujeres y hombres que habían vivido experiencias de terror quedaban marcados de por vida. Hubo una enorme cantidad de suicidios en los primeros meses de la ocupación. Muchas mujeres, temiendo violaciones, se quitaban la vida o huían de la ciudad, pero las carreteras y trenes también estaban bajo control soviético, y escapar no era tarea sencilla.
La ocupación de Berlín por los soviéticos, por tanto, significó un vuelco completo para una urbe que hasta pocos años antes se vanagloriaba de ser el epicentro cultural y político de Alemania. Durante los años del nazismo, Berlín vivió una transformación en la que la vida pública se supeditó a la propaganda de Goebbels y al culto a Hitler. Se habían perseguido opositores, clausurado medios críticos y expulsado a ciudadanos judíos, muchos de los cuales terminaron en campos de concentración. Al llegar el Ejército Rojo, parte de la población esperaba, o al menos había fantaseado con, una especie de liberación de la tiranía nazi, pero la realidad brutal de la guerra no dejó espacio para celebraciones. En la jerarquía de prioridades de las tropas soviéticas, no figuraba el bienestar de la población alemana, sino su propia supervivencia y satisfacción tras años de privaciones y dolor. Conforme pasaban las semanas, algunos oficiales soviéticos de mayor sensibilidad o disciplina intentaron reconducir la situación. Se crearon comisiones encargadas de reconstruir la infraestructura básica, se habilitaron programas para retomar la educación en las escuelas y se trataron de impulsar actividades culturales que mostraran la cara más benévola de la presencia soviética. Inclusive, hubo orquestas y conciertos organizados por las autoridades militares para intentar calmar a la población, y se abrieron salas de cine donde se proyectaban películas soviéticas de propaganda. Pero para una gran parte de la ciudadanía, lo sucedido en las primeras semanas de caos y violencia había dejado una huella imborrable. Algunos historiadores sostienen que, sin restar importancia a las violaciones y abusos, también se dieron casos de fraternización genuina entre soldados soviéticos y mujeres alemanas, que llegaron a enamorarse y a casarse. Esos matrimonios, sin embargo, casi siempre enfrentaban obstáculos enormes, y muchos terminaron en tragedia cuando, posteriormente, las autoridades soviéticas obligaron a repatriar a los soldados de vuelta a la URSS y no permitieron que las esposas alemanas los siguieran. En otras ocasiones, fueron los propios familiares de las mujeres quienes rechazaban la idea de una relación con un enemigo. Todo esto complicó aún más el tejido emocional de una ciudad devastada. Un punto crucial para explicar la magnitud de los abusos en Berlín fue la explosión de lo que algunos describen como un odio contenido desde 1941. Soldados que habían perdido a sus seres queridos en la guerra sentían que, por fin, les había llegado el turno a los alemanes de sufrir en carne propia el dolor que ellos habían experimentado. Es una reacción humana, aunque brutal, que no pocas veces acabó canalizada en forma de agresiones sexuales. Además, existía el factor del alcohol, pues gran cantidad de soldados soviéticos bebían lo que encontraban en los lugares saqueados. El descontrol que esto generó incrementaba la probabilidad de actos violentos e irracionales. Otro elemento a destacar es la campaña de propaganda anterior, que deshumanizaba al enemigo. Aunque la propaganda nazi había hecho algo similar con la población eslava, calificándola de inferior, la soviética, en sus momentos más radicales, también animaba a ver a los alemanes como criminales colectivos. El resultado fue que cualquier civil alemán podía ser considerado un blanco legítimo de la rabia acumulada. Pero, si bien las órdenes más altas buscaban evitar este tipo de excesos, la línea entre disciplina y venganza se rompió con suma facilidad en muchos frentes. Cuando la ciudad finalmente cayó, el mando soviético tardó en restablecer un orden estricto, dejando un vacío de poder que muchos soldados llenaron con sus propios criterios de justicia o de botín. En este panorama, es importante señalar que no todas las historias fueron uniformemente trágicas. Hubo personas que lograron salir relativamente ilesas gracias a la solidaridad de vecinos, a la ayuda ocasional de algunos soldados más compasivos o, simplemente, a la fortuna de no encontrarse en el lugar equivocado. Sin embargo, la tónica general en esas primeras semanas fue la del miedo a los encuentros con patrullas o grupos de soldados ebrios, la pérdida de bienes personales y la incertidumbre sobre la vida de los seres queridos que estaban desaparecidos. Más adelante, cuando la ciudad ya estaba dividida en sectores y la administración aliada tomaba forma, comenzaron a celebrarse actos conmemorativos de la liberación, especialmente promovidos por la autoridad soviética y los partidos de izquierda. Se hacían desfiles y homenajes en monumentos como el que se erigió en Treptow Park, dedicado a los soldados soviéticos caídos en la batalla por Berlín. Estos actos pretendían plasmar la narrativa oficial de la hermandad entre el pueblo alemán antifascista y el Ejército Rojo.
Pero en la memoria de muchas mujeres seguía vivo el recuerdo de haber sido violentadas por esos mismos soldados. La historia posterior de Alemania se vería profundamente influida por aquella ocupación inicial. El Berlín Oriental se convertiría en la capital de la RDA en 1949, mientras que el Berlín Occidental quedaría como un enclave rodeado por territorio de la RDA y sostenido por las potencias occidentales. Esa dualidad, junto a las tensiones geopolíticas, desembocaría en momentos clave de la Guerra Fría, como el bloqueo de Berlín de 1948 a 1949 y la construcción del muro en 1961. Las violaciones masivas durante la fase inicial de la ocupación soviética se convirtieron en un tema casi vedado del discurso oficial en el este, mientras que en el oeste también se tendió a minimizarlas o a tratarlas como sucesos aislados, al menos durante las primeras décadas después de la guerra. No fue sino hasta tiempos más recientes, con la publicación de estudios académicos y la apertura de archivos, que el tema se abordó de manera más extensa. Se analizó cómo la violencia sexual fue un componente sistemático de las dinámicas de ocupación, no solo en Berlín, sino en toda Alemania Oriental y otras regiones por donde pasaba el Ejército Rojo camino a la victoria. Sin embargo, Berlín, por ser la capital del Reich y el símbolo último del poder nazi, sufrió una especial saña. El silencio de las víctimas, motivado por la vergüenza y el estigma, implicó que buena parte de la historiografía y de la conciencia colectiva alemana no abordara el asunto en su verdadera dimensión. En los años de la posguerra inmediata, la prioridad de la mayoría de la gente era sobrevivir, encontrar comida y reconstruir casas y familias. Con el tiempo, las generaciones más jóvenes se enfocaron en la prosperidad del milagro económico en la parte occidental o en la construcción del socialismo en la parte oriental, de modo que las historias traumáticas de sus madres y abuelas quedaron frecuentemente relegadas a un segundo plano. En consecuencia, la narración histórica dominante durante décadas simplificó la toma de Berlín como el acto heroico final de la guerra contra el fascismo, exaltado en la URSS y en la RDA como la culminación de la Gran Guerra Patria, y en Occidente como parte de la victoria aliada global. Aún así, cuando se publicaron documentos y testimonios más precisos, sobre todo desde los años 90, resultó claro que las violaciones masivas constituían una de las páginas más oscuras del fin de la guerra en Europa. No se trató de casos aislados, sino de un fenómeno extendido, amparado en un contexto de brutalidad bélica, propaganda de odio y ausencia total de control durante las primeras semanas de ocupación. La ciudad de Berlín vio desfilar por sus calles, en la victoria, a soldados de muchos países. Los soviéticos fueron los primeros y los más numerosos, y eso determinó el tipo de experiencia que la mayoría de los habitantes tuvo con las fuerzas de ocupación. Más adelante llegarían los estadounidenses y británicos a sus sectores, y el trato no siempre fue ejemplar, pues también hubo incidentes, pero en comparación los abusos documentados a manos de los soviéticos fueron mucho mayores y sistemáticos, en parte por la magnitud de su participación en la lucha y por la sed de revancha que se había gestado durante años. El sufrimiento de las mujeres berlinesas se vio agravado por la sensación de estar pagando culpas que no necesariamente les pertenecían personalmente. Muchas de ellas jamás habían sido fervientes nazis ni habían participado en las atrocidades del régimen. Sin embargo, fueron objetivo de la ira y la frustración colectiva de los vencedores, que encarnaban en ellas a toda Alemania y a todo el mal que el régimen de Hitler había infligido al pueblo soviético. Además, la repentina caída del orden social dejó a estas mujeres sin ninguna estructura de protección, la policía alemana ya no existía como tal, el ejército estaba en desbandada y los hombres que quedaban en la ciudad, ancianos, heridos o desertores, poco podían hacer para defender a las mujeres de los soldados armados. Así se explica por qué, terminado el conflicto, Berlín siguió siendo por largo tiempo una ciudad traumatizada, marcada por la sombra de lo que había sucedido en esas jornadas. Mientras el mundo celebraba el fin del nazismo y se preparaba para forjar un nuevo orden, en las calles y los hogares berlineses persistía la huella del miedo y la humillación, una herida que, en muchos casos, no cerraría nunca por completo. Con el paso de los años, las mujeres que habían vivido estos horrores envejecieron cargando con recuerdos que rara vez compartían. Las que sí rompieron el silencio, o lo hicieron a través de diarios y notas privadas,
En ocasiones se encontraron con la incomprensión de sus propios familiares o con la hostilidad de la sociedad, poco dispuesta a empatizar con ellas y más proclive a ver al Ejército Rojo como salvador frente al fascismo. Las divisiones ideológicas de la Guerra Fría también dificultaron un entendimiento pleno de lo ocurrido. Para los líderes de la RDA, resultaba inadmisible difundir información sobre crímenes cometidos por los soviéticos, pues esto contradecía la línea oficial de gratitud eterna hacia la URSS. En definitiva, la ocupación soviética de Berlín en los días y semanas posteriores a la rendición alemana fue un episodio marcado por el caos, la violencia y la humillación de muchos civiles, especialmente de las mujeres. Al mismo tiempo, supuso el inicio de una reconfiguración política y social en Alemania, con un peso especial en la división que dio lugar a dos estados alemanes durante 40 años y a la situación geopolítica que marcaría gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Al cabo de unas semanas, mientras la ocupación soviética en Berlín continuaba, la ciudad comenzó a experimentar los primeros intentos de reorganización institucional bajo la supervisión del mando militar del Ejército Rojo. Algunas de las dependencias gubernamentales que habían funcionado antes y durante la guerra intentaron retomar sus labores de la manera más rudimentaria posible, pero no existía un liderazgo local sólido. La estructura nazi se había desintegrado, muchos de sus dirigentes habían huido, otros se habían suicidado o estaban presos, y en la mayoría de los barrios solo reinaba el desconcierto. Los berlineses, exhaustos por los bombardeos, la falta de comida y los actos de violencia, tuvieron que improvisar nuevas rutinas para sobrevivir. El temor de ser sorprendidos en la calle por grupos de soldados con sed de venganza seguía muy presente, pero la intensidad de las agresiones se fue atenuando a medida que las fuerzas soviéticas se asentaban y recibían órdenes más claras de establecer un mínimo de orden. Entretanto, las tropas estadounidenses, británicas y francesas se preparaban para entrar en sus sectores de ocupación conforme a lo acordado entre los aliados. Pero este proceso no fue inmediato. Hubo demoras logísticas y tensiones diplomáticas que retrasaron la llegada efectiva de los contingentes occidentales a Berlín. Durante ese lapso, el Ejército Rojo ejerció un control casi absoluto de toda la ciudad, lo cual tuvo implicaciones políticas significativas. Cuando al fin los soldados de Occidente ingresaron en sus zonas, se encontraron con una situación humanitaria desoladora y con una estructura administrativa provisional tejida por los soviéticos, que no siempre facilitaba el entendimiento. Pese a las directivas dictadas desde el alto mando soviético para detener los abusos, continuaron registrándose incidentes violentos aquí y allá. El caos propio del posconflicto, sumado al resentimiento de muchos soldados, hacía difícil erradicar de raíz los comportamientos más brutales. En los hospitales que seguían funcionando, se veían las secuelas directas de esta violencia, mujeres con traumatismos físicos y psicológicos, heridas de bala, jóvenes con signos de desnutrición aguda y enfermedades infecciosas. No obstante, la mayoría de la gente en Berlín procuraba mantenerse en silencio y evitar problemas adicionales. En una situación tan precaria, el instinto de supervivencia dictaba no llamar la atención de los nuevos amos de la ciudad. Conforme pasaron los meses, la autoridad militar soviética empezó a reorganizar el sistema de transporte público, pues necesitaba vías para trasladar provisiones y recursos. Algunas líneas de tranvía volvieron a operar precariamente, se habilitaron camiones para la distribución de comida y se establecieron normas para racionar el consumo de electricidad, que era muy limitado. También se formularon bandos que obligaban a la población civil a participar en las tareas de limpieza y de remoción de escombros. Se multiplicaron las escenas de mujeres, ancianos y adolescentes paleando ruinas y despejando las calles principales. Las imágenes de estas brigadas improvisadas pasarían a la historia como parte del esfuerzo de reconstrucción que, aunque se hacía a regañadientes y bajo supervisión armada, resultaba fundamental para la propia supervivencia de los berlineses. En paralelo, avanzaban los procesos de desnazificación promovidos por los aliados. Aquellos alemanes con vínculos comprobados con el régimen de Hitler podían ser arrestados y sometidos a juicios sumarios. Algunos fueron ejecutados, mientras que otros se vieron forzados a realizar trabajos forzados o pasaron largas temporadas en prisiones improvisadas. No pocos civiles aprovechaban la confusión para ajustar cuentas personales,
acusando falsamente a un vecino o a un rival de haber pertenecido al partido nazi. Esto generó un clima de sospecha y denuncias cruzadas. En ocasiones, los soldados soviéticos confiaban en la palabra de un denunciante sin investigar demasiado, y el acusado terminaba desapareciendo o siendo enviado a algún campo de internamiento. Las agresiones sexuales, entretanto, se convirtieron en una realidad que muy pocas se atrevían a denunciar abiertamente. Muchas mujeres ni siquiera hablaban de ello con sus allegados, por miedo a ser estigmatizadas o juzgadas. La mayoría de los doctores que atendían a víctimas de violación no llevaban registros detallados, ya fuese por falta de recursos o por temor a llamar la atención de las autoridades militares. De esta manera, la magnitud de la violencia contra las mujeres no quedaría cuantificada con exactitud. Aún así, las cifras extraoficiales posteriores apuntarían a decenas de miles de casos solo en Berlín, una ciudad que antes de la guerra había tenido más de 4 millones de habitantes. Al final del conflicto, muchos habían huido o habían sido evacuados, pero la población civil restante seguía siendo muy numerosa. Además de los abusos sexuales, se daban con regularidad saqueos y requisas de propiedades particulares. Oficiales y soldados soviéticos confiscaban apartamentos enteros para su propio uso, expulsando a las familias alemanas a la calle o a refugios improvisados. Los muebles, la ropa y los alimentos se convertían en botines de guerra. Aquellos civiles que disponían de joyas, relojes o utensilios de valor a menudo los perdían a manos de soldados que exigían entregarlos como parte de su compensación. Al mismo tiempo, se forjaba un mercado negro en el que los berlineses intentaban canjear bienes personales por comida, cigarrillos o cualquier otro artículo de necesidad básica. Alrededor de junio de 1945, las potencias occidentales lograron entrar en sus sectores en Berlín. Para muchos berlineses, la presencia de británicos, estadounidenses y franceses supuso cierta esperanza de que la situación de violencia indiscriminada disminuiría. Sin embargo, la ciudad ya se encontraba dividida de facto, y la coordinación entre los distintos mandos aliados era, en el mejor de los casos, complicada. La Comandatura Aliada, órgano creado para gobernar Berlín conjuntamente, se reunía con regularidad, pero las desconfianzas entre soviéticos y occidentales eran cada vez más notorias. Los soviéticos, que habían pagado el costo humano más alto en la contienda europea, esperaban ejercer una influencia preponderante, mientras que los occidentales, temerosos de la expansión del comunismo, procuraban establecer un contrapeso. Bajo este clima tenso, los primeros síntomas de la futura Guerra Fría comenzaron a manifestarse en la capital alemana. Los estadounidenses y británicos establecieron redes de ayuda para la población civil en sus sectores, mientras que los soviéticos buscaban consolidar en el suyo los partidos comunistas y socialistas que tuvieran afinidad con su ideología. Se permitía la existencia de algunos partidos no comunistas en el este, pero con supervisión y limitaciones estrictas. Quienes estaban en el medio de todo eran los habitantes de Berlín, obligados a adaptarse a las reglas cambiantes de los diferentes sectores, a buscar trabajo o comida en donde les fuera menos complicado y a lidiar con las secuelas de la guerra en cada aspecto de su vida diaria. Aún así, y pese a las tensiones políticas, la violencia callejera descontrolada fue cediendo con el paso del tiempo. El mando soviético, finalmente, impuso castigos ejemplares a ciertos soldados acusados de violaciones y saqueos, sobre todo cuando se trataba de casos demasiado visibles que podían causar incidentes internacionales. Esto no significó que el problema desapareciera, pero disminuyó considerablemente en comparación con los caóticos días inmediatamente posteriores a la rendición. También influyó la llegada de nuevas unidades de ocupación que venían con la misión de estabilizar la ciudad, más que de combatir. Muchas de esas tropas incluían administradores, ingenieros y personal técnico que necesitaban un mínimo de colaboración de la población local. Entre la población femenina de Berlín, el recuerdo de aquellas semanas y meses de terror quedó grabado con fuego. Las estrategias de supervivencia, como fingir enfermedades contagiosas, cortarse el pelo al estilo masculino, ocultarse en sótanos o vestir ropas sucias para parecer menos atractivas, habían sido parte de la rutina de muchas. El trauma no solo tenía un componente físico y psicológico, sino también cultural. La humillación sufrida en su propia ciudad,
a manos de un ejército que se proclamaba libertador pero que había traído consigo una dolorosa venganza, dejó en muchas mujeres un sentimiento de profunda desconfianza hacia cualquier discurso de tipo ideológico. En cuanto a los hombres berlineses que regresaban a casa tras el cautiverio después de vagar por otras regiones de Alemania, se encontraron en ocasiones con parejas o esposas marcadas por esos hechos. La reacción de algunos fue de comprensión y solidaridad, pero también hubo muchos casos de hombres que culpaban a las mujeres o que no podían tolerar la idea de que hubiesen sido violadas, considerándolo una vergüenza personal. Así, a la tragedia de la agresión se sumaba el posible repudio social o incluso familiar. Con el tiempo, este estigma profundizó el silencio colectivo, ya que a las víctimas no les resultaba seguro hablar abiertamente de lo sucedido. Paralelamente, las autoridades soviéticas empezaron a promover, en su zona, proyectos culturales y de propaganda que presentaban al Ejército Rojo como el gran héroe que había salvado a Europa del fascismo. Se organizaban proyecciones de películas sobre la guerra en las que se exaltaba la valentía del soldado soviético y la crueldad de los nazis, sin mención alguna a las represalias sufridas por la población civil alemana. En el otro lado, las potencias occidentales impulsaban también su propia narrativa, destacando su contribución a la derrota de Hitler y al mismo tiempo dejando en un segundo plano el rol decisivo de la Unión Soviética en la victoria sobre el Tercer Reich. Así, mientras la población civil todavía lidiaba con problemas básicos de subsistencia, comenzaba la pugna propagandística de lo que pronto sería un enfrentamiento ideológico a gran escala. Las condiciones materiales en Berlín siguieron siendo muy duras durante todo 1945 y buena parte de 1946. Los bombardeos aliados previos a la rendición habían dejado la infraestructura de la ciudad al borde del colapso. Los suministros de carbón, vitales para la calefacción, apenas alcanzaban para unos pocos. El racionamiento de alimentos obligaba a grandes colas diarias, y las cartillas apenas cubrían las necesidades mínimas. Hubo numerosas muertes por inanición o por enfermedades derivadas de la mala nutrición y la falta de higiene. La escasez de medicamentos era crítica, lo que complicaba sobremanera el tratamiento de heridos o de enfermos crónicos. En medio de esta penuria, surgieron algunas iniciativas humanitarias tanto de organizaciones internas alemanas como de agrupaciones extranjeras, incluyendo la Cruz Roja y otras agencias. Sin embargo, la cooperación internacional se topaba con obstáculos políticos, pues las autoridades soviéticas en el este controlaban estrictamente el acceso de ayuda proveniente del extranjero y, a su vez, en el oeste no siempre se distribuían los recursos de manera equitativa en las zonas más afectadas de la ciudad. Para los berlineses, se transformó en un juego de equilibrios, pasando a veces de un sector a otro en busca de alimentos o bienes esenciales, arriesgándose a ser detenidos o acusados de espionaje en medio de un clima político cada vez más polarizado. Esa polarización aumentó con la denominada crisis del bloqueo de Berlín en 1948 a 1949, cuando los soviéticos interrumpieron el acceso terrestre a la parte occidental de la ciudad. No obstante, para entonces, el periodo más brutal de las represalias inmediatas ya había quedado atrás y Berlín estaba abocada a otra clase de conflicto, más estratégico y relacionado con la competencia entre potencias. La fase de ocupación inicial, esa en la que el Ejército Rojo entró como vencedor absoluto y se produjeron las mayores violaciones y saqueos, se fue difuminando en la memoria pública, cubierta por los acontecimientos posteriores de la Guerra Fría. Sin embargo, muchos historiadores coinciden en que el periodo comprendido entre abril y junio de 1945 fue el más traumático para la población de Berlín. Si bien la guerra en Europa ya estaba resuelta en términos de resultado militar, las calles de la ciudad presenciaron episodios de violencia que no siempre cesaron con la rendición alemana. Además de las violaciones masivas, se documentaron fusilamientos sumarios de civiles, robos y palizas. La escasez alimentaria y la incertidumbre hacían que la gente se sintiera en medio de una continua anarquía, sin importar que se hubiesen firmado papeles de capitulación. La figura de la mujer en Berlín, en ese contexto, adquirió un simbolismo particular. La ciudad misma fue personificada a menudo como una mujer ultrajada por el invasor. Con el tiempo, esa imagen aparecía en ciertos textos y comentarios, especialmente en círculos conservadores occidentales, donde se usaba para subrayar la brutalidad del comunismo soviético.
En la parte oriental de la ciudad, bajo el dominio de la RDA, el relato oficial pasaba de puntillas sobre estos hechos, describiendo la entrada del Ejército Rojo como una acción exclusivamente liberadora que debía ser agradecida. Esta confrontación narrativa dejó a muchas víctimas sumidas en el silencio, sintiendo que su historia no encajaba con ninguna versión oficial aceptada. Por supuesto, el Ejército Rojo no era homogéneo, y existieron soldados y oficiales que se comportaron con corrección, ayudando a civiles y compartiendo incluso sus raciones escasas. Hubo gestos de solidaridad, encuentros fraternales en medio de la tragedia y hasta relaciones sentimentales que surgieron en circunstancias difíciles. Empero, tales casos no bastaron para borrar la impresión general de que la ocupación había sido un acto de venganza masiva en el que se cometieron incontables atropellos. En este escenario tan enrevesado, el factor psicológico desempeñó un rol fundamental. El estrés de combate acumulado por los soviéticos, la propaganda del odio, la búsqueda de retribución por los crímenes nazis y el contexto de caos confluyeron para generar un caldo de cultivo donde la violencia sexual y el saqueo florecieron como algo casi inevitable. Al ir adentrándose en la etapa de la posguerra, la población berlinesa comenzó a levantar sus viviendas y a normalizar poco a poco la vida cotidiana. El surgimiento de dos sistemas políticos dentro de la misma ciudad, orientados de forma opuesta, haría que Berlín se convirtiera en un símbolo de la división de Europa. En el sector soviético, pronto se establecieron nuevos organismos de seguridad y se difundieron normas estrictas de organización social, inspiradas en el modelo de la Unión Soviética. En la zona occidental, en cambio, la reconstrucción económica y la introducción de la ayuda del Plan Marshall crearon un entorno diferente, con mayor acceso a bienes de consumo y oportunidades de trabajo, atrayendo incluso a personas del este que intentaban cruzar en busca de mejores condiciones de vida. A medida que pasaban los años y las tensiones este-oeste se intensificaban, la memoria de los actos violentos del inicio de la ocupación soviética permanecía en un rincón sombrío de la experiencia colectiva berlinesa. Cada sector tenía sus propios intereses para manejar la historia, en el este, silenciar esos episodios para preservar la imagen positiva del libertador soviético, en el oeste, en ciertos círculos, utilizarlos para promover la idea de que el comunismo era bárbaro y despiadado, aunque sin darle voz real a las víctimas ni profundizar en la complejidad del fenómeno. En este panorama, muchas mujeres que fueron abusadas se convirtieron en el pilar fundamental de la reconstrucción de la ciudad. Aun con sus traumas y secuelas, tenían que enfrentar la escasez cotidiana, criar a sus hijos sin la presencia de maridos, algunos muertos en la guerra, otros prisioneros, otros desaparecidos, y al mismo tiempo lidiar con el peso del silencio. Se crearon lazos de apoyo mutuo entre vecinas, se intercambiaban cuidados y pequeños favores, y de ese modo se forjó una red de supervivencia que en múltiples ocasiones fue más efectiva que las instituciones oficiales. En la década de 1950, con la consolidación de la RDA en el este de Alemania y la creación de la RFA en el oeste, Berlín quedó dividida en dos realidades políticas, económicas y sociales. El muro no se construiría hasta 1961, pero la diferencia de sistemas ya era notoria desde antes. En la parte oriental, las autoridades comunistas reivindicaban la idea de la mujer como trabajadora y partícipe de la nueva sociedad socialista, mientras que en el lado occidental las mujeres eran estimuladas, cada vez más, a volver a un papel doméstico, aunque muchas habían descubierto durante la guerra y la posguerra la necesidad y el valor de su trabajo externo. La violencia sufrida en 1945 raramente aparecía en los discursos públicos. Los pocos testimonios que circulaban lo hacían de forma casi clandestina o mediante referencias veladas. El diario Una mujer en Berlín, publicado anónimamente en los años 50, pasó bastante desapercibido en su momento y recibió críticas encontradas. Solo décadas después se convertiría en una pieza central para comprender esa etapa de la ocupación soviética y la experiencia femenina en la guerra. En ese testimonio, la autora describe las violaciones en grupo y la necesidad de buscar la protección de un oficial soviético para evitar mayores abusos, una estrategia que muchas adoptaron aunque les repugnara moralmente. El libro fue reeditado años después, y tras la caída del muro, ganó visibilidad mundial, poniendo en el centro del debate una verdad incómoda y dolorosa. Al mismo tiempo,
En la Unión Soviética se forjaba el mito de la Gran Guerra Patria, un relato épico en el que el heroísmo de los soldados rojos se erigía como salvación de Europa ante el fascismo. En ese relato oficial, no había cabida para las historias de violencia y abusos cometidos contra civiles alemanes. Se admitía, en el mejor de los casos, que pudo haber excesos individuales motivados por la ira acumulada, pero se sostenía que se trataba de hechos marginales que no empañaban el sacrificio colosal del pueblo soviético. Bajo esa perspectiva, cualquier mención de agresiones masivas era tachada de propaganda anticomunista. Mientras tanto, en la Alemania occidental, el gobierno de posguerra y la sociedad civil se centraban en superar el pasado nazi, juzgando a los criminales más notorios y tratando de reconstruir la economía. Para muchos, la narrativa de las violaciones soviéticas coincidía con el viejo estereotipo nazi del terror bolchevique y podía interpretarse como una justificación tardía del régimen de Hitler, lo cual generaba un conflicto moral. Se podía odiar al nazismo, pero también constatar que los soviéticos habían perpetrado su propia barbarie sobre la población civil. Esto condujo a cierta confusión y a la tendencia a silenciar cualquier discusión abierta sobre el tema, a no ser que se enmarcase en un claro rechazo al comunismo. No obstante, para las sobrevivientes, la realidad era mucho más simple: haberse visto obligadas a soportar actos de violencia inimaginables, sin recibir ayuda ni reconocimiento de ninguna instancia. La mayoría de ellas siguió adelante con la vida, se casaron o volvieron a formar familias, trabajaron en la limpieza de escombros o en fábricas reabiertas, participaron en la lenta tarea de reconstruir Berlín. Pero lo vivido en 1945 dejó una marca profunda, transmitida de manera subterránea a las generaciones posteriores. A veces aparecían relatos familiares, las abuelas que evitaban hablar del final de la guerra, las miradas elusivas al ver a un soldado con uniforme o el terror irracional a los sótanos, que durante semanas habían sido sus refugios. En la esfera internacional, a medida que la Guerra Fría avanzaba, Berlín se convirtió en el punto neurálgico del choque ideológico entre este y oeste. Los soviéticos terminaron consolidando una administración socialista en su sector, que junto con la zona oriental del país formaría la RDA, con capital en Berlín Este. Los occidentales crearon en sus sectores la base de un enclave integrado a la nueva República Federal de Alemania. Así, la ciudad, antaño unificada bajo el Tercer Reich, quedó partida en dos visiones del mundo. El trauma de 1945 se perdía tras el nuevo orden, pero seguía latente en la memoria de quienes lo habían presenciado. Los años 50 y 60 trajeron otros retos. En el oeste, se vivió el milagro económico que transformó la RFA en una potencia industrial. En el este, se impulsó la colectivización y la reconstrucción socialista. Para las mujeres berlinesas que habían sido víctimas de violación, el tiempo se encargaba de acallar el dolor, al menos en la dimensión pública. Era raro hallar espacios de apoyo psicológico o grupos de víctimas que compartieran sus experiencias, porque la sociedad alemana había quedado sumida en un duelo colectivo y en la necesidad de limpiar su propia imagen tras los crímenes del nacionalsocialismo. Si ya resultaba difícil hablar de las brutalidades cometidas por los nazis, más difícil aún parecía hablar de las brutalidades padecidas a manos de los soviéticos, especialmente en el este, donde se erigía el tabú ideológico. Después de la construcción del muro de Berlín en 1961, las dos partes de la ciudad quedaron prácticamente incomunicadas, con solo algunos pasos fronterizos limitados. Esto reforzó las barreras para la reconstrucción de una memoria común. En la parte oriental, lo sucedido en 1945 era un tema intocable, y cualquier referencia a violaciones masivas podía interpretarse como un ataque a la Unión Soviética, y por ende, al régimen de la RDA. En la parte occidental, el relato se fue mezclando con el discurso anticomunista, pero tampoco se daban muchas facilidades a las víctimas para expresarse. De ese modo, el asunto se fue convirtiendo en una de esas realidades soterradas que todas y todos conocían, pero de las que pocos hablaban abiertamente. No sería hasta bien entrados los años 70 y 80 que la investigación histórica en Alemania Occidental, más plural y con una nueva generación de académicos, comenzaría a examinar este capítulo con más detenimiento. Documentos, memorias y testimonios orales empezaron a salir a la luz, y algunos historiadores,
periodistas y escritores llevaron a cabo indagaciones acerca de la magnitud de las violaciones. Estas pesquisas encontraron resistencia tanto entre sectores conservadores que no querían profundizar en el papel de la mujer durante la guerra, como entre la izquierda, que temía que esto pudiera usarse como arma de propaganda antisoviética. Aún así, se avanzó gradualmente en reconocer la escala masiva de los abusos. En la RDA, sin embargo, la línea oficial seguía negando cualquier crimen de importancia cometido por el Ejército Rojo. Las pocas voces críticas eran silenciadas o tildadas de agentes de la propaganda occidental. Fue solo tras la caída del muro en 1989 y la posterior reunificación alemana en 1990 cuando se produjo un acceso más amplio a los archivos en el este del país y se posibilitó un debate público unificado. En ese nuevo contexto, las cifras y los relatos de las víctimas se hicieron más visibles, y así se instaló la certeza de que los sucesos de 1945 habían sido mucho más terribles y sistemáticos de lo que se admitía en la narrativa oficial de la RDA. No obstante, a esas alturas, muchas de las mujeres supervivientes ya eran ancianas o habían fallecido. Su testimonio directo empezaba a perderse, y en algunos casos sus historias salieron a la luz solamente a través de sus descendientes. Otros documentos se hallaban fragmentados, y la dificultad para recopilar datos se sumaba a la inherente reticencia de las afectadas a revivir aquellas experiencias tan dolorosas. A pesar de ello, académicos e historiadores como Antoni Bebor o la propia compilación de los diarios de una mujer en Berlín fueron poniendo de relieve la brutalidad de la ocupación y dándole mayor difusión internacional. En el plano de la memoria colectiva, la cuestión de las violaciones del Ejército Rojo en Berlín se insertó dentro de un debate más amplio sobre la posición de los alemanes como víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Durante mucho tiempo, la historiografía y la opinión pública internacionales se habían centrado, con razón, en los incontables crímenes del nazismo. Pero, a medida que el tiempo pasaba, se abrió un espacio para reflexionar sobre los sufrimientos de la población civil alemana en los últimos meses de la guerra y en la posguerra inmediata, como el bombardeo de Dresde o las expulsiones masivas de alemanes de Prusia Oriental, Silesia y otras zonas. Esto no pretendía equiparar la responsabilidad de la Alemania nazi con la de los aliados, pero sí reconocer que en una guerra de tal magnitud, la brutalidad acabó golpeando también a quienes estaban bajo la bandera del agresor. Aún así, sigue siendo un tema delicado que se presta a manipulaciones políticas. Algunos grupos de ultraderecha en la Alemania actual han tratado de explotar la historia de las violaciones soviéticas para relativizar los crímenes nazis o para alimentar discursos de odio contra rusos y otros pueblos del este. Por su parte, defensores de la antigua Unión Soviética siguen alegando que se exageran los relatos o que se omite el contexto de las barbaridades nazis para culpar al Ejército Rojo. La postura de la mayoría de los historiadores serios se basa en el matiz, reconocer la decisiva contribución soviética a la derrota de Hitler, sin negar los actos de venganza que tuvieron lugar y que tuvieron a las mujeres alemanas como principales víctimas. En Berlín, hoy en día, existen monumentos y recordatorios de la batalla de 1945, incluyendo los cementerios militares soviéticos y el famoso monumento en Treptower Park. Sin embargo, en ningún lugar se hace un homenaje específico a las mujeres berlinesas que sufrieron aquellos abusos. Poco a poco, algunos proyectos de memoria histórica han organizado eventos conmemorativos y exposiciones que intentan arrojar luz sobre el tema, pero sigue sin ocupar un lugar muy destacado en las narraciones oficiales de la ciudad, comparado con otros aspectos de la Segunda Guerra Mundial. Para muchos, la historia de las violaciones masivas en Berlín resulta incómoda porque cuestiona la imagen nítida de buenos contra malos, que a menudo se usa para simplificar la Segunda Guerra Mundial. Si bien no cabe duda de que el régimen nazi fue un agresor despiadado responsable de un genocidio, el papel de la Unión Soviética y de sus soldados en los últimos compases de la contienda evidencia que las victorias militares no siempre van acompañadas de conductas honorables en el terreno. El dolor de las mujeres berlinesas violadas no desaparece por el hecho de que la URSS haya sido la gran potencia que, con su sacrificio, contribuyó como ninguna otra a acabar con Hitler. También existe otra cara de esta realidad, que a menudo se menciona en la historiografía: la ocupación aliada en general, no solo la soviética, conllevó diferentes grados de abusos.
Se sabe de incidentes cometidos por tropas francesas, británicas, y en menor medida, estadounidenses. Pero la magnitud y la sistematicidad de las violaciones en el sector soviético, especialmente en Berlín, dejaron una marca incomparable. Muchos factores se conjugaron para que así fuera: el enorme número de tropas soviéticas desplegadas, su terrible experiencia en el frente oriental, la propaganda del odio, la sensación de barra libre ante un enemigo vencido y la insuficiente disciplina interna en los primeros compases de la ocupación. Transcurridas décadas desde aquellos hechos, la revisión histórica continúa, y hoy en día resulta más fácil encontrar documentados algunos episodios concretos. Existen informes de hospitales, partes de la policía militar soviética, informes de cruces de fronteras, memorias de veteranos rusos y testimonios de víctimas alemanas que se han ido publicando. A partir de todo ese material, los investigadores calculan que el número total de violaciones en la zona de ocupación soviética y en el este de Alemania pudo alcanzar cifras que rondan el 1.000.000 o incluso más. En Berlín, se estima que al menos unas 100.000 mujeres sufrieron agresiones sexuales, aunque esas estadísticas no pueden más que ser aproximaciones, dado el silencio que reinó durante años y la imposibilidad de registrar cada caso. En cuanto a las consecuencias a largo plazo, muchas de estas mujeres quedaron marcadas de manera indeleble. Algunas sufrieron trastornos psicológicos que en aquel entonces no se definían como tal, pero que hoy podríamos diagnosticar como depresión severa o estrés postraumático. Otras tuvieron hijos fruto de esas violaciones y se enfrentaron al desafío de criar a un niño que, por un lado, era inocente, pero cuya mera existencia recordaba el acto de violencia. Un número indeterminado de mujeres murió a causa de las agresiones o se quitó la vida poco después. Algunas encontraron la forma de seguir adelante, de enterrar el trauma y adaptarse a la nueva realidad de posguerra, creando familias y trabajando en la reconstrucción. Lo que no hubo, en ningún caso, fue una reparación formal, una disculpa pública ni una indemnización por parte de la Unión Soviética a las víctimas. Aunque la violencia sexual no es rara en los conflictos armados y la Segunda Guerra Mundial no fue la excepción, lo acontecido en Berlín al final del conflicto se convirtió, con los años, en uno de los episodios más conocidos sobre la brutalidad del vencedor con respecto a la población femenina del vencido. También se asocia mucho a la imagen más amplia de la ocupación soviética en Europa del Este, donde múltiples pueblos sufrieron en su piel los rigores de un ejército rojo que se creía legitimado para ejercer su revancha tras el horror padecido en su propia patria. Sin embargo, entender los móviles de esa violencia no la justifica. Para las víctimas, no existió un consuelo histórico ni moral que compensara lo que padecieron. La ciudad de Berlín, décadas después, se transformó en un imán turístico y en un símbolo de la modernidad y la diversidad cultural. Quienes visitan la capital alemana suelen ver vestigios del muro, monumentos a las víctimas del Holocausto y museos dedicados a la memoria de la guerra, pero pocos se topan con un recordatorio explícito de lo que ocurrió con las mujeres en aquellos días de 1945. Se puede encontrar información en libros de historia, en ensayos especializados y en algunos museos menos concurridos, pero no hay un gran memorial ni un espacio conmemorativo tan visible como el dedicado a otros capítulos de la guerra. Ello da cuenta de la persistencia del tabú y de lo complejo que resulta integrar esas historias en la narrativa colectiva. No obstante, en los últimos años han aparecido organizaciones y proyectos que promueven la memoria de las mujeres víctimas de violencia sexual en contextos de guerra, subrayando que se trata de una problemática generalizada. Cuando se abordan otros casos, como las violaciones masivas durante la guerra de Bosnia en la década de 1990 o en conflictos de África, suelen citarse también los antecedentes ocurridos en Berlín en 1945 para evidenciar que este fenómeno viene repitiéndose a lo largo de la historia, sin que los esfuerzos para prevenirlo o castigarlo hayan tenido el impacto deseado. Al final, el testimonio de aquellas mujeres permanece como un eco de sufrimiento, una alerta sobre las consecuencias de la deshumanización en tiempos de guerra. Berlín pagó un precio altísimo por haber sido la capital del Reich. Si bien la ciudad había respaldado al régimen nazi en mayor o menor medida, al menos en su etapa inicial, el arrastre de civiles indefensos en la venganza final puso de manifiesto que, en una contienda de tal alcance, la distinción entre culpables y no culpables se vuelve nebulosa.
La rendición formal no significó, en absoluto, el fin del dolor para las personas que se quedaron atrapadas entre las ruinas. Así, el episodio de la ocupación soviética en Berlín se consolida como un evento histórico de enorme complejidad. Por un lado, clausura la guerra más sangrienta de la historia europea, liberando a muchos de los territorios que habían estado bajo la bota nazi. Por otro, ensombrece esa liberación con un rastro de abusos y humillaciones masivas que marcaron la vida de cientos de miles de mujeres. Si la Segunda Guerra Mundial dejó claro el horror del totalitarismo nazi, los sucesos de la posguerra en Berlín recuerdan que la victoria militar no siempre garantiza humanidad ni justicia inmediata. Hubo que esperar décadas para que parte de la verdad saliera a la luz, y aún hoy el silencio y el tabú persisten, como si todas las partes implicadas prefirieran mirar hacia otro lado en cuanto a la dimensión de la violencia sexual. El legado de 1945 sigue vivo en la psique de la ciudad, aunque sea de modo silencioso. Sus habitantes heredaron las cicatrices de un conflicto colosal que destruyó la arquitectura física y moral de Berlín. La posterior división en dos bloques con concepciones opuestas no hizo más que perpetuar la separación de narrativas. Solamente con el derrumbe del muro y la reunificación se abrieron los archivos y se entablaron debates más honestos. Aún así, la necesidad de seguir explorando esta parte oscura de la historia, de escuchar los testimonios de las supervivientes y de comprender cómo la guerra arrasa con los cuerpos y las mentes de los más vulnerables, permanece como una asignatura pendiente en la conciencia histórica de Alemania y del mundo. Hoy, cuando se recorren las calles de Berlín, cuajadas de edificios nuevos y áreas completamente renovadas, cuesta imaginar la magnitud de la devastación que reinaba en 1945, cuando el Ejército Rojo se hizo con el control de la ciudad y se desencadenó aquella oleada de violencia contra civiles, en particular contra las mujeres. Es un tema doloroso, habitualmente oscurecido por la narrativa de la victoria sobre el fascismo, pero es parte de la memoria de la humanidad y un recordatorio de que, en un conflicto tan bestial, el horror puede llegar desde todas las direcciones. En última instancia, la ocupación de Berlín por los soviéticos representa un capítulo de luces y sombras, la liberación de Europa del nazismo, sí, pero también el sufrimiento injustificable de miles y miles de mujeres que pagaron con sus cuerpos la furia acumulada tras años de guerra. De esta forma, la historia de la ciudad queda marcada por la paradoja de ser al mismo tiempo la capital de una tiranía sanguinaria y el escenario de represalias y crueldades que, si bien comprensibles en su contexto de odio y venganza, no dejan de escandalizar por su magnitud y brutalidad. En la actualidad, aquella etapa inspira reflexiones sobre la necesidad de proteger a la población civil, de imponer controles más estrictos a las tropas ocupantes y de impulsar la justicia internacional. Sin embargo, la historia no admite retornos, y lo vivido por las mujeres berlinesas en 1945 se mantiene como un testimonio atroz de lo que puede suceder cuando el poder militar, la propaganda y el rencor se combinan en el escenario de una guerra total. Para muchas, el fin formal del conflicto llegó demasiado tarde, sus vidas ya habían quedado destrozadas, sus nociones de seguridad y dignidad habían sido aplastadas por la irrupción de la violencia en sus hogares y la indiferencia de un mundo que celebraba la derrota de Hitler sin reparar en las heridas infligidas a las civiles. Con el tiempo, algunas lograron reponerse en apariencia, criar a sus hijos y atender a sus familias, pero el silencio fue su compañero constante. Otras vivieron consumidas por la depresión o el resentimiento, hasta el último aliento. De una u otra manera, la rendición de Berlín y la ocupación soviética dejaron un surco de dolor que, de alguna forma, se insertaría en el ADN de la ciudad, con ecos que resuenan en la memoria colectiva y en la conciencia histórica de Europa. Así concluye la larga y amarga crónica de aquellos días y meses en los que el Ejército Rojo, tras aniquilar las últimas defensas alemanas, ocupó una ciudad ya de por sí arrasada, imponiendo un dominio incontestable y descargando sobre la población, especialmente sobre sus mujeres, una ola de violencia. Fue una realidad de la que se habló poco durante décadas, que se desdibujó entre los relatos de la victoria aliada y los esfuerzos de reconstrucción. Solo más tarde fue posible, gracias al coraje de algunas sobrevivientes y la labor de investigadores, empezar a iluminar la magnitud de aquella tragedia humana que se desplegó en la capital del Tercer Reich en el ocaso de la guerra. Es un capítulo que la propia Berlín sigue asimilando,
y cuyo recuerdo debe servir como advertencia permanente de que ninguna victoria militar, por justa que sea su causa, está a salvo de caer en las mismas tinieblas que pretendía combatir.